Bueno, bienvenidos a otro espectacular tutorial sobre cómo hacer una textura no seamless o repetible o tileable, como quieran ponerle. Acá bajé una textura de Google que es lo más común cuando tienen que hacer esto. Igual hoy en día, con tanta recurso que hay, es muy difícil que tengan que hacer esto. Se consigue todo online, ya está tileable en 4K, en 8K. Pero bueno, siempre puede pasar. Así que les voy a enseñar cómo hacerlo. Muy bien, acá tengo esta textura que bajamos de Google recién y tiene varias cosas mal, por eso la elegimos. Pero generalmente cuando bajen algo o cuando a un cliente les manda una textura, va a estar algo así, ¿no? No va a ser tireable, no va a ser repetible, las luces van a estar mal y cuando esto se repita va a quedar muy mal. Lo que tenemos acá para probar es este programa que se llama Pixplant, que supuestamente te hace todo, pero no lo hace muy bien a nuestro gusto, así que para lo único que lo usamos es para probar cómo se repite esto. Lo tiramos acá a esta imagen y scroll out y ven cómo nos damos cuenta que esto está mal, ¿no? Se va a repetir acá en las juntas, en todo alrededor está mal, está esta piedra, la luz, en fin, vamos a mejorar todo eso ahora. O sea, lo único que podemos hacer ahora también es, yo podría mostrarles cómo hacerlo tileable o que se repita bien, pero voy a hacerle un par de cosas más que generalmente hay que hacerle a una imagen. Número uno, me parece que esta está fuera de foco, así que vamos a darle un poco de foco. Voy a filtro, sharpen, un unsharp mask y esto es a ojo, ¿no? Cada uno le va a dar lo que necesite. Yo creo que con un 60% está bien. Número uno. Hice una copia de esto. Después otra cosa que queríamos hacer es ecualizar la luz o normalizarla o como quieran decirle. Para eso hay una técnica muy rápida que lo usamos acá casi siempre. Necesitamos una copia de esto. Para copiar esto estoy usando Control J acá y aplicarle un filtro, un blur, average, y lo que me hace esto es tomar el color base de la textura, o sea, como la tendencia o el color mayoritario que tiene esta textura te pone un plano acá, que es bastante útil para lo que vamos a hacer ahora, que necesito esta misma textura que la nuestra, la pongo acá arriba en el layer, y a esta textura le voy a poner con un filtro con un linear light, que está acá, una opacidad del 50% y un filtro de high pass o paso alto o como quieran decirle. Esto, o sea, cuanto menos radio, bueno, acá la textura casi que desaparece y le da, vos empezás a ver el detalle más finito, esto no nos sirve para nada, quizás para algo así. Y acá lo van a ir regulando a ojo de cuanto más píxeles le doy, más detalle de sombras van a aparecer acá. Lo van viendo, voy a hacer un zoom out. Acá ven que estas cosas son las que se van a repetir y se van a ver mal, estas sombras. Entonces lo ideal es tenerlo normalizado. Yo para este caso, esto es muy poco, casi que la textura me cambia por completo. Así que voy a usar un 75, lo veo bien. Como ven también el color cambió un poco, pero es lo que queremos, ¿no? Que no tener esos cambios de colores muy fuertes que van a ser muy notables en el render después. Otra cosa que tenemos que hacer es sacarle los detalles como importantes de la imagen. Esta piedra se va a repetir por todos lados, así que y aparte de la escala, nos deschaba un poco la escala. Así que lo tenemos que sacar acá. Esto es varias formas de hacerlo. La verdad la más simple es usar el clon, que siempre es fiel y funciona bien. Clono esto acá. Acá le voy a sacar un poco de hardness, clono acá. O sea, le saco las cosas que pueden estar muy... Esta mancha negra que no sé qué es. Chau, chau, chau. Y quizás esta de acá también. Bien. Bueno, ahí tenemos una textura que al ojo está mucho más pareja. Quizás esta línea acá se empieza a notar también.
que ven acá. Para eso voy a usar la curita que también funciona bien. Le voy a pegar una pasada acá. Ahí va, esta sombra también se va a notar. Muy bien, ahora voy a unir estas dos capas y ver cómo era antes y cómo me quedó ahora. Esto todavía no está tileable, por supuesto. O sea, cuando se copie se va a copiar mal de acá, de acá, de acá. Así que ahora paso a cómo hacerlo tileable. Muy bien, a este layer que ya tenemos, lo tenemos normalizado y le sacamos todas las cositas que había grandes. Lo que tenemos que hacer ahora es otro filtro, Other Offset. Acá, a ojo, en realidad, bueno, acá esto ya se ve bien, pero ven esta línea de acá y esta línea de acá es la que se repite la textura. Entonces lo voy a ir llevando a dejarlo en el medio, por lo menos acá. Y voy a usar de vuelta el clon. Copio esto de acá, copio esto de acá. Nunca copien en las puntas cuando hacen después del offset porque van a arruinar la repetición. O sea, copian donde la imagen se une, que es acá. No sé si se ve, pero bueno, aparece el zoom y acá se están dando cuenta que en estos 4 puntos la imagen se repite. O sea, está la línea ahí, está la línea acá y está la línea acá. Lo que hago es sacarle esa unión. Muy bien. Acá también. Lo voy a achicar esto un poco. Le saco. Saco acá. Y saco acá. Saco acá. Perdón. Esto lo puedo hacer con el clon como estoy haciendo ahora. O también con esta curita que funciona muy bien. Con lo que más les guste. Muy bien. Y ahora para asegurarme yo le haría otro offset. Y chequear que esta mancha blanca, por ejemplo, que acá lo que hizo fue de vuelta lo mismo, ¿no? Hacer otra repetición de las cosas. Yo creo que acá le podríamos limpiar de vuelta. Muy bien, no me deja, ahí va. Esto es innecesario. Y se ve bastante bien. Ahora, después de esto, lo que yo haría es unas curvas, nunca traten de sacar de acá la imagen ya con contraste o con esta información. Esto se lo van a dar en el 3D Studio. Acá traten de sacarle lo más normalizado y con la menos diferencia de iluminación posible. Después con los mapas de BAM, displacement, lo que sea que usen, le van a dar detalle. Toqué algo y no sé qué es, así que lo voy a borrar. Sacarnos unas curvas, lo voy a tratar de emparejarlo un poco más. Muy bien, ahí creo que está bien. Ahora la voy a guardar y la voy a probar en el programita ese que les decía, que se llama Pixplant. Voy a dejar el link acá abajo para si lo quieren comprar o buscar. A ver, me la guardé. Abrimos el Pixplant nuevamente y voy a tirar eso mismo acá. Acá lo revoleo. Acá está. Y ahí probamos cómo se ve esto. Se ve bastante mejor, aunque acá ven que en una superficie quizás muy grande, igual con máscaras después en 3D Studio y BAMP y todo es muy difícil que se vea, pero ven que a mi gusto esto debería mejorar también, esta unión acá, que se está repitiendo mucho más. Pero bueno, es mucho mejor que lo que teníamos antes, que lo voy a mostrar de vuelta. Voy a sacar, voy a traer la primera, que es esta. Bueno, acá pueden ver cómo se ve claramente la imagen. Muy bien, hasta acá llegamos, creo que fue claro. Lo usen y les sirva para que las texturas de sus clientes queden mucho mejor.